10:51, bueno, vamos a seguir conversando sobre la votación del Pleno del Consejo Constitucional del día de ayer, de otros temas también vinculados a la discusión que se está dando. Para eso vamos a tomar contacto con el consejero del Partido Republicano, Antonio Barquiesi. ¿Cómo está, Antonio? Gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Bueno, ya van varios días de votación. El de ayer fue el quinto día de votación del Pleno, de los distintos enmiendas y cambios que se han hecho respecto al anteproyecto presentado por el Consejo. Hasta ahora, ¿cuál es su evaluación, Antonio, de la forma que está tomando este texto? ¿Cómo lo calificaría usted? Bueno, creo que lo que hemos podido aprobar en el Pleno hasta el día de ayer da cuenta de un esfuerzo sincero y bastante amplio por avanzar hacia una propuesta constitucional que dote al anteproyecto de una profunda y necesaria conexión con la realidad ciudadana. Yo creo que la comisión experta hizo un esfuerzo sincero por alcanzar acuerdos y por lograr una propuesta seria, más allá de las aproximaciones políticas que cada bancada pueda tener respecto al anteproyecto, pero creo que faltó una necesaria conexión y sintonía con la ciudadanía. Creo que ese esfuerzo es el que hemos hecho a lo largo de estos días y creo que estamos avanzando en la dirección correcta. Bueno, ese punto ha sido tema de análisis, Antonio, respecto a cómo se va configurando esto de acuerdo a temas que son de contingencia. En ese sentido, una de las críticas apunta fundamentalmente a que se vayan incorporando temas que no son o que no deberían ser más bien constitucionalizables, sino que deberían ser materia del legislador, respecto al tema de las contribuciones, por ejemplo, o incluso también respecto a esta modificación que se hizo en el artículo respecto al derecho a la vida de quien está por nacer. Ese tipo de cambios y de modificaciones son los que se han discutido, que no deberían estar en un texto constitucional. ¿Cuál es su respuesta ante esa crítica? Sí, Sebastián. Hay muchas cosas incluso en el anteproyecto de la comisión experta que, siendo puristas, podrían no estar en una constitución. El caso de la constitución norteamericana quizás es el mejor ejemplo de la posibilidad de tener constituciones extremadamente breves. Sin embargo, creo que las constituciones tienen que respetar su tiempo, no solo tienen que servir para mucho tiempo hacia adelante. Nosotros necesitamos proponer al país una propuesta constitucional que sea válida por mucho tiempo, pero que también responda a las necesidades actuales de la población chilena. Y hoy día estamos inmersos en una crisis de confianza en las instituciones, estamos inmersos en una crisis de delincuencia y crimen organizado absolutamente fuera de control. Y en ese marco es necesario adoptar ciertas normas constitucionales que quizás en una situación distinta no sería necesario adoptar. En ese sentido, hemos tomado medidas serias en materia de probidad y en materia de combate de la delincuencia y el crimen organizado. Ahora, esa crítica se va profundizando con el paso de los días y con las votaciones también, Antonio. De hecho, el día de hoy, en el diario El Mercurio, la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, dice que lo ya redactado se parece más a un programa de gobierno de una mayoría circunstancial, en alusión al Partido Republicano en particular, que a una constitución. ¿Qué le parece a usted esa crítica? Sí, yo no voy a entrar en esa polémica. Pero una crítica política, ¿no? De fondo. Sí, por supuesto, pero nosotros estamos concentrados en avanzar en una propuesta constitucional que le haga sentido a los chilenos. Creo que estamos avanzando en la línea correcta y las relaciones entre la bancada republicana y las bancadas de Chile Vamos en el Consejo se han dado de la mejor manera y hemos podido trabajar en conjunto, entendiendo que tenemos diferencias, pero entendiendo también que tenemos muchas cosas en común. Yo me quedo con la buena relación que hemos tenido con los consejeros de Chile Vamos a lo largo de estos meses. Ajá. Antonio, pero hay un punto de crítica que recoge la alcaldesa, quien además aparece en las encuestas precisamente como una de las figuras políticas mejor evaluadas, no solo como candidata presidencial, sino como políticas mejor evaluadas, que está haciendo un punto político respecto al contenido que tiene esta propuesta que se está desarrollando. ¿Cómo recoge usted esa crítica que tiene que ver con el contenido que responde a una mayoría circunstancial? Ese es el punto de fondo. Mira, yo creo que estamos avanzando hacia una propuesta constitucional que le hace sentido a los chilenos. Creo que eliminar las contribuciones, tomarnos en serio el combate contra la delincuencia, crear de una vez por todas la Defensoría de las Víctimas, reducir el número de parlamentarios,
garantizar la propiedad de los chilenos sobre sus ahorros previsionales, respaldar la labor policial de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, son normas que la ciudadanía espera. ¿Podrían no estar en una Constitución? Por supuesto, y mantendríamos en ese caso la misma desafección que existe hoy día y que ha existido a lo largo de estos meses con el proceso constitucional. Si la población chilena ha estado alejada del proceso es porque el proceso, especialmente en la etapa inicial del anteproyecto, no tenía una necesaria sintonía con la realidad ciudadana. Y lo que estamos haciendo ahora es dotar a ese anteproyecto de la necesaria conexión con la realidad ciudadana. Yo creo que esa es una buena noticia y creo que estamos avanzando en la dirección correcta para poder aprobar una propuesta constitucional que le haga sentido a los chilenos. Y déjame decir otra cosa. Sí, más adelante, Antonio. de la mitad, porque aquí se ha intentado instalar una lógica de que Republicanos estaría no escuchando a los demás, estaría no considerando las posiciones o las posturas o las propuestas de las demás bancadas. Yo te quiero decir que más de la mitad de las normas que hemos aprobado han sido aprobadas por unanimidad. Y buena parte de las normas que la izquierda ha rechazado, o más bien de las normas que no se han aprobado por unanimidad, han sido con la izquierda absteniéndose y no rechazando, porque sus diferencias imagino que han sido menores y no suficientemente sustantivas como para rechazar. Entonces, creo que aquí tenemos que mirar los datos fríamente, y los datos dicen que hemos sido capaces de llevar adelante este proceso marcando una diferencia radical con lo que fue el proceso anterior, escuchando, generando instancias de diálogo, acercando posiciones y logrando una enorme cantidad de normas que han sido aprobadas por unanimidad especialmente a lo largo de estos días de votaciones en pleno. Antonio, pero es cierto que una parte se ha aprobado por unanimidad, pero los asuntos sustantivos, aquellos que probablemente son los más relevantes al ojo de la ciudadanía y que inclinan la balanza entre un lado y otro, a favor o en contra en el plebiscito de diciembre, esos temas en particular, no se ha podido construir esa mayoría transversal que no esté radicada solamente en un sector político, ¿no? Temas que tienen que ver, por ejemplo, respecto al derecho de quien está por nacer, el tema en torno a la configuración del Congreso, en fin, o sea, hay varios temas ahí que son los más importantes, digamos, porque alcanzar unanimidad respecto a los temas, menos sustantivos, no por eso menos importantes desde el punto de vista de la arquitectura constitucional, pero que no son los definitorios a la hora de marcar el voto. Bueno, quizás no es la señal que se está buscando tampoco al momento de hablar de una constitución que sea representativa de todos los sectores. Sí, Sebastián, yo difiero de esa afirmación porque hay muchos asuntos que aún no se han votado, pero me gustaría referirme a asuntos que votamos en comisión, en la comisión que me tocó presidir, la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos. Asuntos tan controvertidos como el control preventivo de constitucionalidad fueron aprobados de forma unánime en la comisión y espero que vuelvan a ser aprobados de forma unánime ahora en el Pleno en los próximos días. Tenemos todavía unas 2 semanas de votaciones por delante. En la comisión pudimos votar de forma unánime la casi totalidad de las normas del capítulo del Tribunal Constitucional y de las normas relativas al capítulo del Ministerio Público. 2 asuntos fundamentales en las que por supuesto que tenemos diferencias con las demás bancadas y en las que costó muchísimo ponerse de acuerdo, pero fuimos capaces de hacerlo. Entonces, pudimos ponernos de acuerdo respecto de las atribuciones del Tribunal Constitucional y las aprobamos por unanimidad. Pudimos ponernos de acuerdo respecto del Ministerio Público, en donde sin duda teníamos diferencias. Pudimos aprobar la Fiscalía Supraterritorial para crimen organizado y delitos de alta complejidad de forma unánime. Entonces, creo que hay muchos asuntos sustantivos, relevantes y donde existen diferencias políticas en las que hemos sido capaces de llegar a acuerdos. Pero hay otro asunto que me parece aún más relevante, porque no sacamos nada con tener acuerdos amplios entre políticos si no tenemos un acuerdo amplio con la ciudadanía. Ese ha sido el primer esfuerzo que hemos hecho como bancada republicana y creo que no me equivoco al afirmar que ese esfuerzo también lo ha hecho Chile Vamos. Hemos sido capaces de recoger las expectativas de la ciudadanía e incorporarlas en la propuesta constitucional. Aquí no hay propuestas partisanas o propuestas identitarias, hay propuestas ciudadanas. La ciudadanía, la clase media chilena, no quiere pagar más contribuciones. La ciudadanía quiere menos parlamentarios,
quiere ser dueño de sus ahorros previsionales. Entonces, estamos avanzando en todo aquello que la ciudadanía espera. Y yo creo que avanzando en esas aprobaciones vamos a ser capaces de mover la aguja en las próximas semanas respecto de la sintonía de la ciudadanía con este proceso. Ahora, Antonio, respecto a ese punto, a lo que plantean a lo que plantean las encuestas, en el tema del aborto, por ejemplo, más de un 70% de los chilenos, según distintos sondeos, encuesta Bicentenario UC, la de CEP Chile, muestran que los chilenos están a favor del aborto, ya sea bajo las tres causales, en un 50%, o sin motivo alguno, más del 20%. Sin embargo, ustedes aprobaron una norma que para muchos abogados y juristas, no del espectro político solamente, puede poner en jaque esa legislación, la que permite el aborto en tres causales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se considera que se utilice o se usa a favor el argumento de la opinión ciudadana en algunos casos y no en otros? Sí, es muy minoritaria la porción de la ciudadanía que respalda el aborto libre, y la mayor parte de la población cree que o no debe haber aborto o debe haber un aborto. No es cierto eso, Antonio. El 50% está a favor del aborto en tres causales y hay un 23% que está a favor del aborto sin causal alguna. De hecho, la opción minoritaria es la que prohíbe el aborto completamente. Eso es lo que te estoy diciendo. Una proporción muy pequeña de la población cree que debe haber aborto libre, y la gran mayoría cree que o no debe haber aborto o debe haber un aborto en causales determinadas. Pero usted está combinando que no debe haber aborto con causales determinadas. Me parece que la sumatoria total debería ser la inversa, a eso voy. Porque la gran discusión hoy día, en una situación donde tenemos una legislación de aborto en causales, es respecto del aborto libre. Pero más allá de eso. No, perdón, Antonio, pero la discusión se ha dado en torno al efecto que puede tener la norma aprobada esta semana respecto al aborto en tres causales. Esa es lo que está en discusión. Muchos abogados, Jorge Correa Sutil, o Leonidas Montes también, que no es abogado, pero es intelectual del CEP Chile, ha planteado que puede poner en jaque la implementación de la ley de aborto en tres causales que hoy día está vigente, la norma que ustedes aprobaron esta semana. No, en ningún caso, y lo que estamos haciendo es mantener la normativa constitucional vigente con una redacción casi idéntica a la actual, y por varias razones lo que aprobamos no pone, no va a repercutir en la legislación vigente en ningún sentido. Primero, porque hay cosas juzgadas del Tribunal Constitucional, y segundo, porque estamos remitiendo a la ley, tal como dice hoy día la Constitución. Hoy día la Constitución dice: la ley protege la vida del que está por nacer. Hemos aprobado una norma que dice: la ley protege la vida de quien está por nacer, y nos parece que ese es un punto de partida razonable, como dice Carlos Peña hoy día en el Mercurio. Creo que lo que hemos hecho es conservar la legislación, la normativa constitucional vigente, y me parece que polemizar en torno a eso no tiene mayor sentido. Ahora, es un tema que está en discusión, Antonio, ¿no? Como, insisto, Jorge Correa Sutil ha planteado que eso sí tiene efectos o puede tener efectos jurídicos. Ayer Álvaro Ferrer, otro abogado, también en el diario La Tercera, planteaba que efectivamente habría una discusión, si no fuera o no tuviera ningún efecto ese cambio del pronombre quién por el qué. ¿Por qué sería necesario entonces plasmarlo a nivel constitucional? ¿Por qué sería necesaria esa modificación si a juicio de ustedes no va a tener ningún efecto jurídico? Porque nos parece un mínimo civilizatorio reconocer que hay un quién. Finalmente es la ley la que dice cuál es ese ámbito de protección. Nos parece que la redacción es correcta, que no modifica la legislación vigente, y me parece lamentable, y lo voy a decir con todas sus letras, me parece lamentable que el gobierno esté abandonando la presidencia y tomando partido respecto al plebiscito de fin de año, instalando afirmaciones falsas en el debate. Yo lamento que la ministra Orellana haya tenido las intervenciones que ha tenido en las últimas semanas, confundiendo a la ciudadanía respecto de este debate. Me parece que lo que estamos haciendo es conservar la normativa constitucional vigente, y creo que la discusión respecto de estos temas finalmente va a quedar entregada al Parlamento. Bien, Antonio, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Sebastián. Buen día, hasta luego.